voy a dar una revisión rápida sobre la utilidad de las neuroimágenes en neonatología y vamos a hacer un énfasis especial en ecografía cerebral, puesto que es la herramienta que usamos a diario aquí en neurología neonatal en el instituto. Entonces empezamos hablando un poco sobre ecografía cerebral y la ventaja que tiene este método sobre los otros es su fácil accesibilidad. Además de ser un estudio que es muy seguro para el paciente, pero no hay mayor exposición a radiación ni algún otro tipo de energía que podría traerles algún perjuicio posterior. Ustedes no necesitan trasladar al bebé a ninguna parte, porque idealmente la ecografía debería hacerse al lado del paciente en la unidad de cuidado intensivo o intermedio. Y se puede hacer muchas veces y no es muy costoso en relación a, por ejemplo, el costo que implicaría hacer 3 controles de resonancia magnética en un paciente con encefalopatía hipóxico-isquémica. Nosotros no nos podemos dar ese lujo. Entonces, tenemos unas ventajas importantes que nos permiten hacer evaluaciones repetidas en nuestros pacientes, sobre todo en los prematuros. Recuerden, vamos a ver hemorragia, vamos a ver si la hemorragia se complica, vamos a ver dilatación ventricular, y eso quiere decir que tenemos que mirar el cerebro varias veces, muchas veces. Entonces la ecografía se convierte en el método ideal para hacer esto. Y acá dice una línea adicional que es adecuada para hacer el tamizaje, y por eso es que la empleamos para hacer el screening universal de hemorragia intraventricular en nuestros prematuros menores de 1,5 kg y menores de 34 semanas. Pero obviamente, además, tiene algunas desventajas, porque la ecografía va a depender directamente de quién la hace. Entonces, si no hemos visto mucha patología, podemos omitir algunos diagnósticos, mientras eso es menos probable en resonancia magnética y en tomografía, donde las imágenes son universales para todos y son más fáciles de interpretar. La ecografía nos ayuda a excluir y a demostrar algunas patologías, nos permite establecer el tiempo de las lesiones, y esto es muy importante. Sobre todo vamos a ver la utilidad en encefalopatía hipóxico-isquémica y otras más. Pero para lo que no se debe hacer es para establecer pronóstico. Ya hemos hablado de que el pronóstico, a propósito de la pregunta de uno de ustedes, dependía mucho de la intervención, después cuando el niño sale, cómo se maneja en lo que es terapia, nutrición, estimulación. Entonces, el establecer pronóstico a partir de una sola imagen de ecografía se puede hacer solo en casos contados con los dedos. Y en ningún caso son patologías que hemos visto hoy día, excepto las malformaciones severas del sistema nervioso. Entonces hay que tener cuidado. También hemos visto que en otros lugares se empezó a hacer ecografía, pero con ecógrafos ginecológicos, con transductores de gineco. Por supuesto que no son apropiados, no solamente porque son difíciles de manipular, sino porque el transductor ideal debe tener la frecuencia del ginecológico, pero debe ser esta frecuencia variable. Entonces, si tenemos un niño más chiquito, podemos cambiar la frecuencia a 10 MHz, donde podemos ver el cerebro mejor. Si es un niño mayorcito, podemos cambiarla a 5 y también podemos ver mejor. Entonces, idealmente el transductor no debe ser de una frecuencia, sino múltiple, y adecuarlo a las necesidades que tenemos nosotros. El transductor ideal es este, que es pequeñito, más o menos como este aparato. Entonces uno puede manipularlo sin ningún problema sobre la fontanela del bebé, como lo ven ahí en la imagen, así, ¿no? Y hay transductores que son planos, que sería como este, que se usa para cardiología, porque el tórax es plano, pero el transductor para cerebro es un transductor curvo, se llama transductor microconvexo. Entonces, si el paciente tiene mucho pelo o tiene una cabeza muy grande, tenemos que usar una frecuencia, y si es un prematuro muy chiquito, una cabeza muy chiquita tiene el bebé, cambiamos la frecuencia. El transductor se tiene que adaptar a las características del bebé. Y así es más o menos como se hace el estudio. El transductor tiene una muesca que nos va a indicar si estamos a la derecha o a la izquierda en las imágenes. Y como ven, el paciente puede estar dormido perfectamente, no lo despertamos, no lo molestamos. El gel es un poco frío, a veces los inquieta, pero la mayoría de veces el estudio se puede hacer muy fácilmente y sin mayor problema para el niño. Usamos las fontanelas, la gran mayoría de estudios se hacen a través de la fontanela anterior, pero las otras ventanas, la fontanela posterior, la mastoidea y la temporal, también se pueden usar en algunos casos específicos, y lo que hacemos es como un barrido de adelante hacia atrás y de izquierda a derecha y de vuelta para poder determinar las lesiones. Y una de las normas que tenemos nosotros cuando diagnosticamos lesiones es que tenemos que verlas en los dos planos. No hay lesión que se vea solo en uno y no en el otro. Entonces hay que tener cuidado cuando diagnosticamos a veces algunas cosas, porque puede ser que no sea lo que estamos viendo. Y repito, la ecografía depende de quién la hace. Entonces el error por la observación es muy alto cuando uno empieza a hacer estos procedimientos.
Esto solamente para recordarnos de lo que hemos visto hace un momento, de cómo es el sistema ventricular. Esta es la línea media del cerebro, estamos viéndolo de lado, ¿no? Esta es una vista sagital. Y acá tenemos el cuerpo calloso, el tercer ventrículo con el plexo coroideo, que lo mencionamos hace un momento, el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo, los agujeros de Lushkin-Mayendi y la circulación de líquido cefalorraquídeo. Y así es como nosotros vemos en ecografía, hacemos como un barrido, decíamos, con unos planos de adelante hacia atrás, desde la parte más anterior del cerebro, donde no hay ventrículo, hasta la parte más posterior, de adelante hacia atrás. Y más o menos el cerebro se ve así. Cuando lo vemos de frente, aquí está la vista coronal, estamos haciendo esta vista como se ve aquí, de un lado al otro, y la imagen es para ver el cerebro como si lo estuviéramos mirando de frente. Entonces vemos dos mitades que se parecen mucho una a la otra. Los ventrículos están muy chiquitos aquí, pero eso es normal. El ventrículo puede ser así pequeño en un recién nacido del término y eso no indica nada malo. Vemos circunvoluciones, vemos los lóbulos temporales que están por aquí, vemos la línea interhemisférica y algunas fisuras. Esto es un aspecto normal de un bebé de término. Cuando hacemos el barrido de adelante para atrás, entonces vamos a ir viendo, descubriendo algunas estructuras. Esta es una vista muy anterior. Aquí no hay ventrículos, estamos casi en la frente del paciente y si nos damos cuenta, estos son los arcos de los ojos, las órbitas. Entonces estamos prácticamente tangenciales a la frente y estamos viendo la sustancia blanca del lóbulo frontal que debe verse así, bonita, simétrica, parejita. Vamos retrocediendo un poco, aparecen los lóbulos temporales, aparecen los ventrículos. Esta estructura aquí en el medio se llama el cabo del septum pellucidum y un error muy frecuente es confundir eso con el tercer ventrículo, pero si revisamos un poco de anatomía, y eso hay que hacerlo siempre que uno se mande a hacer ecografía, pues se van a dar cuenta que a esa altura no está. Más bien se ve aquí. Este es el cabo y este es el tercero. Entonces el cabo siempre está por encima. No hay forma de confundirnos si sabemos anatomía. Retrocedemos un poco más, acá está el tronco cerebral y aquí ya vemos el cerebelo. La parte central o vermis es más brillante que los hemisferios. Y este es el tentorio, el repliegue de dura madre que separa al lóbulo occipital de la fosa posterior. Se ven los ventrículos también, los plexos coroideos que brillan bastante y acá se ven bien notorios, simétricos a un lado al otro. Otro error muy común es confundir el plexo coroideo con hemorragia. La hemorragia la hemos visto cómo brilla, pero la hemorragia nunca va a ser puesta en simétrica y pareja en los dos lados. Estos son los plexos coroideos, no nos confundamos. Y este es el tentorio que también brilla un poco, pero ninguna de las dos son imágenes patológicas. Y esta es la parte más posterior, por detrás de los ventrículos, donde vemos la sustancia blanca que también es completamente normal. Cuando vemos el cerebro por la mitad, es la vista sagital, también hacemos un barrido de un lado para el otro. Y ponemos el transductor de una manera que nos permita coger la curvatura del ventrículo. Esta es la línea media en un esquema, lo hemos visto hace un momento, lo voy a dejar pasar, pero así se ve en la ecografía. Aquí está el cuerpo calloso, que está completo, parte del fornix, parte de los tubérculos cuadrigéminos por acá. Este es el vermis del cerebelo que brilla como si fuera un riñoncito. Y este sería el tercer ventrículo, el acueducto, y este es el cuarto ventrículo. La cisterna magna está por aquí y hacia atrás. Esa es una línea media normal de un bebito de término. Fíjense cuántas circunvoluciones tiene. Es una imagen de un bebé normal, una vista sagital media normal. Si nos vamos a ver el ventrículo, se ve como una C invertida. Esto que brilla aquí atrás, pegado al tálamo, que está por acá, es el plexo coroideo. Nuevamente es la misma estructura que vimos hace un rato, pero esta vez la estamos viendo de lado y la vemos como rodeando el tálamo. Y esta es la sustancia blanca periventricular, donde la leucomalacia tiende a aparecer. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a ir desde el medio hacia afuera y vemos entonces las estructuras de la línea media. Aquí nos hacen ver como si hubiera una señorita con una falda, ahorita les muestro el dibujo, es el signo de la dama. Y luego vamos a ir yéndonos hacia un lado y vamos a ir viendo que aparece el ventrículo, aquí está recién insinuándose, aquí aparece claramente. Este es el plexo coroideo, tiene esa forma así medio sinuosa, que es una gran colección de vasos, y es como que estuviera flotando dentro del ventrículo. Y luego vamos a salir un poco más para mirar el parénquima cerebral y las circunvoluciones del lóbulo temporal. En realidad, una pasada rápida uno puede ver bastantes cosas de una forma muy sencilla a través de la fontanela. Les decía del signo de la dama. ¿Por qué nos interesa? Cuando no se forma el cuerpo calloso, cuando hay holoprosencefalia, hoy día conversamos hace un momento, y holoprosencefalia lobar, problemas de la línea media, esta estructura no se ve. Entonces ustedes buscan en la línea media y no aparece el famoso signo de la dama. Ahí está.
Entonces, si vamos a empezar a hacer ecografía, hay que mirar el medio del cerebro y estar seguros que esto está ahí. Si ustedes lo ven, está el cuerpo calloso y están las estructuras de la línea media normales. Aquí hay otro punto muy importante, hablamos de hemorragia intraventricular, y si la vamos a buscar, tenemos que ubicar una zona que se llama la hendidura caudotalámica o tálamo caudal. La idea es la misma. Hay dos estructuras contiguas, una que es el tálamo y otra que es la cabeza del núcleo caudado. Es como que fueran dos naranjas una al costado de la otra. En el medio se forma un surco. Esa es la hendidura caudotalámica. Y esta es la zona donde está la matriz germinal. Y ahí es donde hay que buscar la hemorragia intraventricular. Aquí. En este caso sería en este lugar. Entonces, allí pueden haber además otras estructuras más, a veces quistes, a veces otras cosas, pero la matriz aparece allí y la hemorragia intraventricular la tenemos que buscar ahí, en ese lugar. También nos ayuda la ecografía a distinguir entre lo que es, entre la prematuridad, o sea, para ayudarnos a determinar la edad gestacional. Fíjense ustedes en el cerebro de un prematuro y en el de un término. Entonces podemos, así al ojo nomás, pero hay que mirar mucho, distinguir las diferencias, ¿verdad? Así groseramente nomás uno podría decir que esta imagen parece más, si uno la pudiera tocar, nos parecería más rugosa, ¿no? Yo lo pongo de esa manera porque describir lo que uno ve ahí es un poco más difícil, pero si ustedes se imaginan, si pudieran tocar esto, lo sentirían más rugoso. En cambio aquí se siente más liso, y la verdad es que este cerebro está mielinizado, y sí puede darnos esa característica de una imagen con más grano, como le llaman los radiólogos a esto. Los ventrículos son de tamaño diferente, y ven que aquí son grandes y simétricos, y aquí son chiquitos. Eso es normal. Aquí también vemos la cisura de Silvio, que está abierta, la que separa el lóbulo frontal del temporal, que es un surco abierto. En cambio aquí ya está cerrado. Ya crecieron los ventrículos, perdón, ya crecieron los hemisferios, y esos surcos entre los lóbulos ya han desaparecido. El término ya no tiene el caum del septum pellucidum. Aquí está esta estructura entre los ventrículos que lo confundíamos con el tercero. Aquí está muy evidente y aquí ya desapareció. Y así, aquí también miren, la línea interhemisférica no tiene ninguna circunvolución, y acá hay 1, 2, 3 y el cuerpo calloso. Entonces, uno puede estimar la edad gestacional en base a la ecografía, y esa es otra gran utilidad que nos puede dar este estudio en el paciente crítico, al que no podemos manejar mucho, que no podemos examinar y hacerle un balar como quisiéramos porque está críticamente enfermo. Nos basta mirar un poco cómo se disponen las circunvoluciones, y a través de eso podemos estimar la edad gestacional del bebé. Esta herramienta nos ayuda muchísimo en la evaluación de nuestros niños en la UCI. Hay un error muy común en ecografía, y es que se dice que un lado es más grande que el otro, y eso no es normal. En realidad, en el 90% de la gente, el ventrículo izquierdo es más grande que el derecho. La asimetría ventricular es una característica normal del cerebro. También, miren, en la matriz pueden haber estas estructuras como quistes. El problema con diagnosticar un quiste de matriz es que los papás se asustan mucho cuando uno les dice que el niño tiene un quiste en el cerebro, ¿verdad? Piensan que les estamos diciendo que todo va a ser malo, que el pronóstico es pésimo, y en realidad estos quistes son hallazgos incidentales completamente asintomáticos. Esta ecografía uno la informa como normal, pero les decía que en la hendidura pueden haber estas estructuras que nos podrían confundir un poco, pero son completamente benignas. Acá hay otro quiste. Cuando una de esas venitas medulares se tapa, no sé si recuerdan en el infarto hemorrágico había unas venitas que se disponían como abanico. Si una de esas venitas se tapa, se necrosa la zona alrededor y aparece un huequito como un quiste. Eso sí es un quiste por necrosis de tejido y por un infarto venoso antiguo, ahí se puede ver, ¿no? Entonces, una cosa es el quiste de plexo de matriz, que es un quiste benigno, pero este sí nos indica que ha habido un fenómeno vascular. ¿Y cómo yo sé la diferencia? Porque este está en el parénquima. En otras palabras, tenemos que saber un poco de fisiopatología para interpretar mejor nuestras imágenes. Este es un plexo coroide que está como redundante, es normal. También eso se puede interpretar como hemorragia. Y también hay este brillo de los vasos talámicos que se llama vasculopatía lenticuloestriada, que lo encontramos en algunos niños con infecciones tipo torcho, como cromosomopatías. Es un hallazgo que se puede encontrar por allí. Hay un punto que es bien importante en ecografía, y es saber cuándo una imagen brilla. Y si ustedes se dan cuenta, aquí hay un brillo muy discreto, bilateral, muy simétrico, muy parejito en un lado y el otro. Y esto es la sustancia blanca normal, que brilla normalmente. Pero acá, vemos que este brillo es muy intenso, como un parche,
no es simétrico al otro lado, está casi en el mismo lugar, pero esto es patológico, esto es leucomalacia periventricular en su primer momento de evolución. Entonces, cuando hacemos ecografía les decía que tener cuidado porque o se nos puede pasar y podemos considerar esto normal, o podemos pues poner como patológico todo brillo, y eso es una de las principales dificultades que tenemos cuando hacemos eco. Tenemos esa posibilidad de equivocarnos. También tenemos que saber anatomía porque hay algunas cavidades en el centro del cerebro que pueden ser completamente normales y las vamos a diagnosticar como patológicas, como son los cabum, ¿no? El cabum del septum pellucidum, que se ubica en el medio entre ambos ventrículos que veíamos hace un momento, y el cabum mental. Les voy a mostrar así muy rapidito la utilidad de la ecografía. Lamentablemente las imágenes creo que la iluminación no nos ayuda mucho, para que vean ustedes cómo es importante asociar lo que uno sabe del paciente, es decir, la parte clínica, con la imagen. Acá, esta es la ecografía de un bebé asfixiado en las primeras 12 horas. Lamentablemente, como les digo, no se ve muy bien, pero se ven las dos mitades del cerebro, se ve la línea interhemisférica, los ventrículos pequeños y un brillo que no es patológico. Pero conforme vamos avanzando a las 48 y a las 72 horas, vemos que el brillo empieza a incrementarse. Aquí brilla un montón y yo ya no puedo distinguir ninguna estructura. Ya no se puede, ¿no? Ya se perdió la diferenciación de las estructuras. Y eso es lo que ocurre en el edema cerebral. A este niño, no sé por qué se le tomó una tomografía el mismo momento. La tomografía no nos dio más información, en realidad esto es lo mismo. Brillo, diferenciación que se ha perdido entre la sustancia gris y la blanca, han desaparecido los ventrículos, prácticamente todas las estructuras se han perdido dentro de un gran edema cerebral. La tomografía nos muestra lo mismo. Edema, no hay espacio subaracnoideo, no hay líquido, no hay sistema ventricular, todo ha desaparecido porque el cerebro ha aumentado notoriamente de volumen. Entonces en ecografía a veces uno puede ver estudios normales al principio, pero en la evolución, sobre todo en estos cuadros de encefalopatía hiposisquémica, uno empieza a ver los cambios conforme los días van progresando. Y ahí es donde la ecografía es útil, en el seguimiento. Al principio nos puede parecer normal. Esto lo hemos visto hace un momento en hemorragia intraventricular, cómo es que brillan los ventrículos en el contenido del coágulo y lo distiende. Esta es una hemorragia bilateral severa. Y acá ven otro paciente que tiene una hemorragia con infarto que distiende la línea media, que la desvía de su lugar y está produciendo hipertensión endocraniana. Este es un paciente que tiene una característica muy severa de enfermedad. Vean cómo se ve una pieza patológica con hemorragia intraventricular y dilatación y cómo se ve en ecografía, ¿no? Aquí está el coágulo, cómo el sistema se ha dilatado y se ve muy bien en realidad. Para reconocer hemorragia intraventricular y leucomalacia, la ecografía no tiene competencia. Y ven ustedes que algunas de las lesiones hemorrágicas también se pueden ver. Aquí se ve un infarto hemorrágico del lóbulo temporal, desvía la línea media, colapsa el ventrículo izquierdo, y esta es una patología obviamente muy seria que va a tener que ser la evaluación corroborada con algún otro estudio, más probablemente resonancia magnética. Un grupo de patologías muy difíciles de reconocer son las hemorragias cerebelosas. Aquí se ven, en el prematuro son, por la literatura, aparentemente frecuentes. Pero en ecografía hay una gran limitación con eso, y es que mientras más lejos de la fontanela estemos, más difícil de ver las lesiones. Entonces estas hemorragias pueden pasar no reconocidas con ecografía. Para esto necesitamos resonancia magnética. En realidad, en el momento actual hay una recomendación, voy a hablar de resonancia un poquito al final, pero la idea es que, por ejemplo, el prematuro que llega a las 40 semanas debería tener una neuroimagen tipo resonancia, porque la ecografía tiene las limitaciones que les mencionaba para ver algunas cosas. Uno de los puntos es la lesión de la sustancia blanca. Aquí vemos unas imágenes como en parches ecogénicos muy blancos, que después aparecen en el interior unas lesiones quísticas, son huequitos. Eso es leucomalacia periventricular. Y esto la ecografía lo ve perfectamente bien. Pero esta es la forma quística de la leucomalacia, que es no más del 5% del total de las leucomalasias. Hay otro grupo que solamente se puede reconocer con resonancia. Por tanto, idealmente, para todos nuestros prematuros muy chiquitos, deberíamos considerar en algún momento hacer resonancia magnética. Vean ustedes cómo se ve la leucomalacia en tomografía. No sé si se puede ver, les voy a mostrar. Aquí están los huequitos. Aquí, aquí, por acá, acá. Y en resonancia se ve muchísimo mejor la imagen de brillo. Esto es gliosis, es tejido que se ha lesionado, y los quistes en el interior se ven aún mejor. Entonces hay que saber qué cosa pedimos y saber qué cosa estamos buscando en cada prueba que hacemos.
Para la leucomalacia es suficiente con ecografía al principio y resonancia al final, si podemos escoger alguno de los dos. Esta es la pieza anatómica de la leucomalacia, ¿no? Aquí están las lesiones quísticas que les mencioné hace un momento. Aquí hay otra lesión, una gran lesión, una lesión quística, necrótica. Este paciente, por ejemplo, probablemente se beneficie de una resonancia magnética para llegar a saber qué pasó por ahí. Eso parece un infarto venoso antiguo. La vista de la fontanela posterior nos permite ver el cerebelo. Este es el cerebelo, aquí está el cuarto ventrículo, y aquí se ve que le falta una parte al cerebelo. Esta es una malformación de Dandy Walker, y estamos haciendo la ecografía a través de la fontanela lateral, perdón, por aquí, por la fontanela lateral, temporal. Entonces, cuando estamos buscando patologías hay que ver qué tipo de incidencia usamos también, eso nos ayuda un montón, ¿no? Otra de las utilidades que hemos encontrado en la ecografía es la evaluación de la médula espinal, y la hacemos ahora de rutina en todos los pacientes que les mostraba al principio. Tienen estas lesiones en la parte baja de la espalda, los que tienen sospecha de disrafia espinal, y también hemos incluido en ese grupo a los niños que tienen malformaciones anorrectales. A todos se les hace un screening de ecografía de médula. Como los huesos no están osificados, apenas hacen sombra, estos son los vértebras, y no interrumpen la imagen. Entonces la resolución de la médula en ecografía es excelente, y basta con 3 minutos de estudio para saber si ese niño tiene una médula normal o no. Entonces, realmente esto probablemente más adelante vaya a convertirse también en una herramienta de tamizaje para un grupo de pacientes seleccionados. Entonces, si tenemos cualquier duda de un problema de médula espinal, entonces hagamos este tipo de estudio, que es muy sensible. Hay una serie de propuestas para los estudios ecográficos. En realidad esta es una de Londres, de un hospital, donde inicialmente se hicieron las primeras evaluaciones neurológicas de los prematuros, y de aquí nosotros hemos adoptado algunas costumbres sanas, que es, por ejemplo, evaluar diariamente a los niños muy pequeños. A los chiquititos menores de 28 semanas los vemos en el primero, segundo y tercer día. Ya saben ustedes por qué razón. También los vemos a todos al 7º día, los vemos a los 14 días, y luego cada 2 o 3 semanas, dependiendo de cómo vayamos con la carga de trabajo, para poder saber si tienen leucomalacia, e idealmente una imagen antes que se vayan a su casa o lleguen a las 40 semanas. Este es el calendario para el prematuro. Ya sabemos entonces que al principio buscamos hemorragia y después buscamos leucomalacia. Y esto va de la mano con el examen neurológico, por supuesto, y el seguimiento del perímetro cefálico. Ahora, además de las indicaciones en el prematuro, hay algunas otras indicaciones para ecografía. Básicamente, si el paciente se deteriora, y esa es la gran ventaja que tenemos cuando estamos con los pacientes en la unidad de cuidado intensivo, ¿no? El niño se puso mal, lo veo pálido, ya no está bien despierto, la fontanela se le ha bombado, entonces podemos inmediatamente resolver el problema y saber qué cosa está pasando, ¿no? Asimismo, cuando se descompensa en el aspecto ventilatorio, tiene apnea o bradicardia repetida, cae el hematocrito, incrementa el volumen ventricular, por supuesto, porque hay que hacer seguimiento para ver si este paciente tiene o ventriculomegalia sin presión alta o hidrocefalia, cuando la cabeza crece anormalmente y cuando el paciente tiene una encefalopatía. Entonces, en realidad, para todo paciente que tenga una evaluación neurológica, probablemente vayamos a hacer una ecografía cerebral. Tenemos entonces muchas utilidades y se convierte en un instrumento de tremenda ayuda para nosotros en la evaluación del paciente neurológico. Vamos a hablar muy rápidamente sobre tomografía. Hubo una pregunta hace un momento respecto a la utilidad en algunas condiciones. Yo les decía al principio que la ecografía no nos permite ver todo. Hay diagnósticos que la ecografía no permite hacer, como por ejemplo mencionamos las hemorragias o patologías de la fosa posterior. Algunas lesiones de la sustancia blanca tampoco se pueden ver. Como la convexidad del cerebro a veces no es alcanzada por el transductor, a veces pequeñas colecciones a ese nivel tampoco se ven. Y las hemorragias subaracnoideas en realidad tampoco, porque la imagen es muy difusa y no es, salvo que sea masiva, no se reconoce. Entonces la tomografía se convierte en un segundo instrumento de ayuda. Ahora, la ventaja que tiene la tomografía es que se puede hacer muy rápido y que en el momento actual, con los tomógrafos que se tienen, si el bebé está bien dormido, pasa por el tomógrafo en 3 a 4 minutos y ya tiene la imagen lista. Entonces,
eso es una gran utilidad cuando ustedes tienen un paciente, por ejemplo, que ha tenido un traumatismo craneal. Es una emergencia, hay que hacerlo rápido, un estudio confiable, que la ecografía no me va a permitir ver fractura ósea, alguna hemorragia pequeña, colecciones, entonces la indicación básica está por aquí en trauma craneal para tomografía. De hecho, hay que valorar si vale la pena hacer una tomografía si yo toda la información la tengo con eco. Yo no le voy a hacer una tomografía en prematuro para ver hemorragia, no le voy a hacer una ecografía en prematuro para ver leucomalacia, no voy a hacer una tomografía a un bebé que sospecha una malformación cerebral compleja, es mejor hacer resonancia magnética. Entonces ahí hay que tener algunas características para hacer nuestro juicio y ver qué cosa vamos a escoger, ¿no? Y el otro punto es este, que me parece también importante mencionar, porque recuerden que una tomografía innecesaria es algo que no le deseamos a ningún bebé, porque lo expone a una radiación similar a 150 radiografías tomadas en forma sucesiva. Eso quiere decir que hay un riesgo de exposición a radiación, y si este estudio no nos va a dar más que el que ya tenemos, o nos va a dar información incompleta, quizás sea mejor esperar un poco. Actualmente nosotros usamos tomografía cuando tenemos sospecha de hemorragia intracraneal aguda, básicamente hematoma epidural, hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea. Cuando tenemos traumatismo craneal, este puede ser perinatal o puede ser niños que se caen, bebés que se caen en la casa. Por supuesto, ahí también tenemos una indicación importante, porque además la tomografía viene con una imagen que se llama la ventana ósea, que es la que permite ver el hueso. Entonces, si ustedes sospechan fracturas, sobre todo fracturas complejas, deprimidas, en la base del cráneo, pues hay que hacer tomografía de todas maneras. La otra indicación es cuando hay calcificaciones, es decir, el paciente que tiene una infección intrauterina, tiene alguna alteración oftalmológica que lo sugiera, o en la ecografía hay también esa posibilidad de ver calcificaciones, pero la tomografía los va a confirmar y las va a encontrar en mayor medida. También hemos usado con tomografías a repetición en pacientes en los cuales estamos colocando válvulas, en los cuales estamos haciendo control de patología neuroquirúrgica. Por supuesto, también hemos entrado en ese grupo. Pero más o menos por ahí se van restringiendo las utilidades de la tomografía cerebral. Este es un paciente que tiene una toxoplasmosis, y vean ustedes por aquí como todas las calcificaciones se ven en el borde del ventrículo. Además tiene hidrocefalia, no tiene una gran dilatación ventricular, pero lo más interesante es cómo se ven como un rosario las calcificaciones periventriculares. Esto no lo ve ningún método más que la tomografía. Aquí tenemos unas tomografías de traumatismo craneal, no todas son de recién nacidos, pero nos interesan mucho porque pueden aparecer nuestros bebés después de haberse caído con hematomas epidurales, como se ve aquí, desplazando línea media. Esto no es una emergencia quirúrgica, el niño tiene que ser intervenido para drenar este hematoma. Y acá vemos un hematoma subdural. Aquí está la imagen de hemorragia subaracnoidea que nos preguntaron hace un momento. Recuerden que la tomografía normal, déjenme ver si tenemos una, no traigo imágenes normales, pero normalmente en la tomografía en esta área, donde están las cisternas de la base, circula líquido cefalorraquídeo. Y el líquido cefalorraquídeo es hipodenso, es negro, es así. Entonces aquí debería haber esa imagen oscura alrededor de los uncus, de los lóbulos temporales, del tronco cerebral. Debería verse eso, las cisternas de la base se llaman. Pero al contrario, lo que estamos viendo es una imagen blanca, con una forma como la de una araña ahí. Eso no debería estar ahí, eso es sangre. Esa es una tomografía sin contraste y sin embargo nos está mostrando sangre en la base del cráneo. Esa es una hemorragia subaracnoidea. No hemos hablado de otras patologías neurológicas, pero esta es una que vale la pena, yo creo, mencionar a propósito de esta tomografía, porque el niño con hemorragia subaracnoidea tiene 3 presentaciones. Una es que ustedes se lo encuentren de casualidad, es lo más común. Y si ustedes van a la morgue y preguntan ahí cómo son las necropsias de los bebés, les van a decir que encuentran un montón de hemorragia subaracnoidea y el bebé ha ido por otra razón. Entonces, esta es una entidad muy frecuente, que puede pasar desapercibida. El otro grupo de pacientes puede tener solamente un poco de irritabilidad, una encefalopatía leve que les puede durar 1 o 2 días, en los que el niño se muestra irritado, cansado, puede tener un poco de hiperreflexia, puede estar con el sueño interrumpido, puede verse un poco trastornado levemente, y después de 2 días no tuvo nada. Hacemos todas las pruebas y no encontramos nada. La ecografía cerebral es normal. Hacemos una tomografía y encontramos hemorragia subaracnoidea que se resuelve sola. Y el tercer paciente es el que tiene una hemorragia masiva como esta, que les va a dar signos de hipertensión endocraniana porque por acá circula el líquido cefalorraquídeo. Y si no circula bien,
se empieza a dilatar el sistema ventricular y a producirse hidrocefalia aguda, y esa sí es una emergencia importante. Afortunadamente es menos común que las otras presentaciones que les dije. Y acá tenemos un niño que ha tenido una injuria craneal y que tiene áreas oscuras donde hay edema y áreas blancas donde hay sangrado, ¿no? Este niño en un carro se ha chocado la cabeza contra un lado y de ahí con el otro. Es una injuria de vaivén, entonces tiene la injuria en un eje aquí. Entonces, para trauma craneal, realmente la tomografía es una herramienta de excelente utilidad. No dudemos en pedirla cuando nuestros pacientes muy chiquitos tienen este tipo de presentaciones. A veces las tomografías son informadas como normales, y ahí viene el gran problema con la tomografía también, porque no nos ofrece una resolución de imágenes tan buena. ¿Alguien me puede ayudar diciendo lo que hay aquí? ¿Me ayudan un poco? Vamos a tratar de mirar esta mitad y esta mitad, porque son bien diferentes una de la otra, ¿no? Yo les digo, ahí esa es una tomografía de traumatismo craneal, pero no hay fractura de hueso, ¿no? Acá puede haber un cefaleomatoma, pero no hay fractura de hueso. No hay hemorragia, porque no vemos nada que brille en el parénquima, ¿no? No hay hemorragia epidural ni sudural, no hay nada de eso. Sin embargo, este paciente está en coma y está muy grave. Entonces, si nos damos cuenta, la diferenciación entre la sustancia gris y blanca, que acá es más o menos obvia, acá se ha perdido, ¿verdad? Luego, este hemisferio parece estar más grande porque está como empujando al otro. Y si se dan cuenta, el ventrículo ha desaparecido. Eso quiere decir que hay un gran edema en ese hemisferio y está colapsando el otro, está en proceso de hacer eso. Entonces, ya que no hay fractura ni hemorragia, nada, esta tomografía puede ser informada como normal. Y yo he visto muchos pacientes cuando estaba en Cayetano, en la emergencia, que pasaban como que esto estaba bien, pero el niño clínicamente estaba muy mal. Entonces, nuevamente, no nos sirve de nada una imagen si no sabemos interpretarla bien en el contexto del paciente. Esta es una lesión axonal difusa, es la forma más grave de lesión en traumatismo craneal. Bueno, entonces la tomografía tiene algunas indicaciones puntuales y básicamente estamos hablando de trauma, hemorragia aguda, calcificaciones y pacientes neuroquirúrgicos. Pero digamos que nuestro estudio estándar, el mejor para hacer diagnóstico de patología neurológica, es la resonancia magnética. Afortunadamente ahora el Seguro Integral está cubriendo estos estudios para la mayoría de nuestros niños en hospitalización y en consultorio, y eso es muy bueno porque estamos viendo cada vez más lo que puede ser la consecuencia de algunos problemas que el niño tiene mientras está hospitalizado. Les voy a poner el ejemplo de los pacientes con meningitis bacteriana, por ejemplo, ¿no? Estos niños pueden ir muy bien en el tratamiento, salen de alta, y en el alta les hacemos la resonancia y encontramos algunas pequeñas lesiones en la sustancia blanca, que no las vimos nunca, ni con ecografía, ni las sospechamos clínicamente. Entonces, nos permite ver un poco más allá. Este entonces es un examen muy completo. Hay diferentes secuencias de acuerdo a la indicación médica y van a ver después, por ejemplo, si un niño tiene bruscamente una convulsión, es un niño sano, bebito pequeño, de pocos días de vida, convulsiona sin una causa y no tiene una asfixia, no tiene una malformación cerebral, no tiene nada de eso. La ecografía puede ser normal, pero su diagnóstico sigue siendo un accidente cerebrovascular neonatal. Y para eso la ecografía no nos ayuda en nada, pero la resonancia nos puede permitir reconocerla en horas, ¿no? Como en el adulto que tiene un accidente isquémico transitorio y uno le hace resonancia y lo encuentra ahí, igualito. Hay un modo que se llama la difusión que sirve para ver eso en resonancia magnética. Pero nuevamente hay que saber qué pedimos y a quién. Por tanto, las secuencias que vamos a solicitar van a variar según la indicación médica. Otro ejemplo que les puedo poner es que si tenemos un paciente con un error innato de metabolismo, podemos pedir un estudio que se llama espectroscopía. La espectroscopía tiene unas indicaciones específicas. No vamos a discutir eso ahora. Pero lo que importa es que si yo sospecho de ese problema metabólico, puedo pedir la espectroscopía para aumentar mi sensibilidad de diagnóstico. No me va a servir en otros casos. El problema con la resonancia, aquí en todos lados, es que no todos los centros tienen resonadores, entonces el paciente tiene que ser trasladado, tiene que ser sedado, y el estudio demora, a diferencia de la tomografía que demora pocos minutos, aquí nos podemos demorar entre 30 y 40 minutos por estudio. En un dispositivo que es grande, que es muy frío, que hace mucho ruido y que a algunos adultos incluso los intimida. Entonces a veces es mejor que el bebé esté bien dormido, bien sedado para que pueda pasar el estudio. Ahora, en el Hospital de Niños de San Borja estamos usando una técnica en la cual llevan al bebé sin comer, una vía, y allá le dan de comer y el bebé se duerme profundamente.
solo reciben bebés menores de 1 mes o prematuros con edad corregida de menos de 44 semanas. Y están logrando hacer resonancia sin anestesia, sin sedación, solamente con el sueño profundo inducido por la alimentación reciente. Es una técnica interesante y está funcionando muy bien. Entonces algunos de nuestros niños están yendo para allá. Esto de que requiere sedación, entonces, depende del centro que ustedes manden a su paciente. Entonces, ¿a quién le hacemos resonancia magnética? Yo les decía hace un momento que es nuestro estándar de diagnóstico. Casi a todos nuestros niños, nuestros pacientes neurológicos que tienen enfermedad importante, vamos a hacerles resonancia magnética. Empezamos por los pacientes asfixiados, los pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica. Quizás una aclaración que vale la pena mencionar es que si ustedes hacen la resonancia en el día 1, va a ser diferente a la del día 3, va a ser diferente a la del día 14 y va a ser diferente a la de 1 mes después. ¿Por qué? Porque el cerebro no se injuria de la misma manera. Y como Walter les mencionaba hace un momento, hay injuria primaria, injuria secundaria, apoptosis. Por tanto, no esperemos que la imagen sea igual. Entonces, ustedes dicen, pero ¿para qué no le voy a hacer 4 resonancias? Y eso es obvio, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es escoger cuándo la resonancia nos da un mejor resultado. ¿Y qué significa el mejor resultado? Que nos pueda predecir mejor el futuro de nuestro paciente. Y eso es entre los días 10 y 14 de vida. Entonces, si su niño está asfixiado, no hay ningún apuro en hacer la resonancia mañana. Hay que planearla hacer en unas 2 semanas, porque ahí las lesiones reversibles ya van a haber desaparecido. Y las irreversibles se van a ver claramente en la imagen. Entonces, con mucho cuidado cuando pidamos resonancia en asfixia. Siempre hay que hacerlo. Nosotros pedimos aquí a todos los pacientes con encefalopatía moderada y severa mientras están hospitalizados. Y a los leves, algunos de ellos por consultorio. Pero digamos es nuestro estándar de manejo. Lo siguiente era el accidente cerebrovascular. Les decía que aquí la particularidad es que si el paciente acaba de tener una convulsión y está bien, y yo sospecho que tiene un tipo de infarto cerebral, que es algo no tan raro, ya le he hecho todas las pruebas y nada me sale positivo y sospecho que tiene esto, tengo que pedirle en el momento un estudio que se llama resonancia magnética con difusión. La difusión nos permite ver el infarto de forma muy fresca, muy evidente, que en los otros cortes probablemente no se vea. Recién con varios días de evolución va a ser más notorio. Entonces la difusión nos permite verlo muy rápido. Cuando uno tiene esta sospecha de accidente cerebrovascular isquémico, pues usa difusión. Por supuesto que, cuando hablamos de malformaciones del sistema nervioso hay que hacer resonancia, ¿no? La ecografía nos da una idea, la tomografía también, pero la resonancia nos da el lujo del detalle. Y eso es muy importante porque las malformaciones no vienen solas. Su paciente puede tener agenesia de cuerpo calloso, y esa la hemos visto en ecografía, pero puede ser que además tenga una patigiria, un área del cerebro que no tiene un desarrollo de las circunvoluciones normal, o puede tener muchas circunvoluciones desarrolladas en otra área, y eso no se va a ver con eco ni con tomografía, tiene que verse con resonancia. Entonces, esto es el estándar de manejo en las malformaciones del sistema nervioso, y también de un tiempo a esta parte en medicina fetal estamos haciendo evaluaciones conjuntas con los doctores allí porque estamos diagnosticando malformaciones intraútero. Ya en el Hospital 2 de Mayo se está haciendo resonancia a las mamás. Entonces ya vienen las mamis con sus estudios intraútero y podemos hacer consejería antes de que el bebé nazca y obviamente lo evaluamos después. Pero esa es la gran ventaja de la resonancia, porque es un estudio que no implica exposición a radiación al feto. Por supuesto, esto no se puede hacer con tomografía. Entonces nos da una gran ventaja porque es más fácil transportar a un bebé dentro del útero de la mamá que una incubadora después. Entonces estamos haciendo eso también desde ya, incluso para los pacientes con patologías de médula y algunas otras más. Y no solamente en neurología se hace eso, sino también en las diferentes patologías quirúrgicas pediátricas. Otro punto muy importante en resonancia para nosotros en neurología es la evaluación de los errores innatos del metabolismo. Si un paciente tiene esa sospecha diagnóstica, tiene que tener una imagen de todas maneras. Idealmente resonancia, como les decía, en ocasiones se pide además espectroscopía, dependiendo de cuál sea nuestra sospecha diagnóstica en este caso. Entonces esto es parte de su evaluación y a veces se requiere hacer evaluación seriada con las imágenes también. En las encefalopatías de otra causa, y aquí puedo incluir las infecciones, las meningitis, las encefalopatías metabólicas con una evolución desfavorable, podemos incluir encefalopatías tóxicas y otras más. También la resonancia nos sirve mucho para determinar lesiones y de paso pronóstico. Y también, por supuesto, una vez que uno detecta un problema con ecografía,
en la médula, cuando hablábamos de los problemas de la neuralgia espinal oculta, pues aquí también la resonancia nos sirve como una comprobación y una extensión del estudio para ver la dimensión de las lesiones. Otro punto importante es evaluar la médula cuando uno evalúa asfixia, porque también puede haber lesión por isquemia en la médula. Entonces ya se comporta como un estudio complementario, muy útil para ver este tipo de patologías. Vamos a ver algunos ejemplos de resonancia ya para terminar, y esto es para que ustedes se fijen cómo es la imagen en las diferentes secuencias, ¿no? La zona que es más vulnerable del cerebro en un evento isquémico agudo es el brazo posterior de la cápsula interna. La cápsula interna son los haces motores que se juntan todos, que parten aquí del lóbulo frontal y se juntan todos y pasan por aquí y luego van bajando por el tronco cerebral hacia los músculos efectores de las extremidades. Es decir, es la vía principal del movimiento del ser humano. Y esa es la que se afecta en primer lugar en el paciente asfixiado cuando el evento asfíctico es agudo y de corta duración. Eso lo han conversado hace un momento con Walter. Si uno hace una resonancia inmediata, después de unas pocas horas, lo que va a ver es que la señal en la cápsula interna cambia. La hipotermia revierte esto. O sea, no solamente tiene un beneficio claro en lo que es el tratamiento, la mejoría de la mortalidad y la morbilidad, sino que también se puede ver el efecto en resonancia. Entonces aquí tenemos nosotros la afectación de los ganglios basales, putámenes básicamente, globos pálidos en asfixia y la afección del brazo posterior de la cápsula interna. Y eso no se ve en ecografía y no se ve en tomografía tampoco. Entonces la ecografía de las primeras 12 horas puede ser normal y la resonancia ya nos está mostrando lesión. Les decía también qué importante es cuando uno sospecha una enfermedad específica, pedir resonancia magnética. Este es un paciente en quien se ha sospechado infarto cerebral. El infarto cerebral es más común en el varón, en el neonato de término varón y en el lado izquierdo del cerebro. Entonces, cuando vemos estas imágenes, recuerden, siempre es como que las estuviéramos mirando de frente, ¿no? Este es el lado izquierdo del cerebro y tiene una lesión en la arteria cerebral posterior y parte de la cerebral anterior y media en este paciente. Y es un accidente cerebrovascular. Este es un modo en difusión, una de las primeras imágenes que se puede obtener pocas horas después de ocurrido el infarto. Nos quedamos cortos entonces. Hay entonces más utilidades para resonancia, eso ya se individualiza. Les menciono la que hemos agregado nosotros a esta lista y es la resonancia de control del prematuro, que en algunos centros se recomienda entre el año y medio y 2 años, y en algunos casos, si el paciente tiene un cuadro neurológico importante, la adelantamos un poco entre los 6 y 8 meses. Y bueno, obviamente los casos se van individualizando de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Pero como ven, en el aspecto neurológico, la neuroimagen cuenta muchísimo y nos ayuda a integrar un poco más la patología, la clínica del paciente y sobre todo su pronóstico. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Les agradezco mucho su atención y los dejo para que descansen un rato y vuelvan con sus otros temas.